Gracias, Nole. Vamos a analizar un tema de enorme importancia. El ACV, el ataque cerebrovascular, es la segunda causa de muerte en nuestro país, después de las cardiovasculares, antes del cáncer y antes incluso de los siniestros de tránsito. Mueren 7 uruguayos por día. Hoy van a morir 7 uruguayos por ataque cerebrovascular y mañana también. Y para hablar de este tema tan importante que no tiene prensa, del que se ocupan muy pocos, hemos citado a todo un referente, que es el neurocirujano vascular, el doctor Roberto Crosa. Doctor, placer de tenerte esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Roberto, vamos rápido en el análisis. ¿Qué es un ACV, un ataque cerebrovascular? Esa es la sigla, eso es lo que significa ataque cerebrovascular. Se produce cuando hay una oclusión de una arteria que irriga el cerebro y a partir de ahí se produce una serie de fenómenos que se manifiestan de diferente manera, generalmente con déficit de punto de vista neurológico, como por ejemplo perder las fuerzas del brazo, alteraciones del lenguaje. Todas las funciones que tiene el cerebro pueden manifestarse cuando se pierden las cosas que nosotros habitualmente hacemos, como comandar los movimientos, la sensibilidad, el habla, ver. Todas esas cosas cuando se pierden en forma brusca pueden significar un ACV. Doctor, hay dos grandes grupos, el isquémico y el hemorrágico. ¿Lo explicamos? Sí. ACV engloba las dos cosas. Las dos cosas. El ACV isquémico, que es el, vamos a decir, el más importante en cantidad. 85%. Más o menos el 85%. Y el hemorrágico, que es cuando se rompe una arteria. Las arterias se pueden romper por aneurismas, malformaciones, etcétera, etcétera. El que realmente preocupa en la salud mundial hoy en día es el isquémico. El isquémico. Porque es muy tiempo dependiente. Por cada minuto que pasa se mueren 2 millones de neuronas. Sí. ¿Por qué mueren más mujeres que hombres por ACV? Eso es por un tema de la expectativa de vida de la mujer. Que es mucho mayor, claro, bastante mayor que la del hombre. Exactamente. Esa es la razón. Roberto, ¿qué importancia tienen los factores de riesgo para que se produzca un ACV? Te pregunto, la hipertensión arterial, el colesterol alto, ¿o se puede presentar un ACV en personas sanas? De hecho, hablamos hace poco con un deportista que hizo un ACV en un gimnasio. Las dos cosas son correctas. Sí. Los factores de riesgo que se pueden cambiar, los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, todo ese tipo de cosas influyen dentro de lo que viene a ser la prevalencia del ACV. Pero también es cierto que la persona más sana del planeta puede sufrir un ACV también. También una persona sana. Doctor, esta es una pregunta clave. ¿Está preparado el sistema de salud en nuestro país para reaccionar, para salvar vidas de alguien que hizo un ACV? Está preparado si solamente tiene muchísima suerte la persona que padece un ACV. ¿Por qué? Primero porque no hay promoción de salud por parte del Ministerio. No estamos viendo hace mucho tiempo campañas que nos enseñen a identificar el ACV. Segundo, no hay un sistema organizado para poder trasladar los pacientes a los centros que tratan el ACV. Y en Uruguay hay solamente 2 centros que utilizan protocolos correctos desde el punto de vista científico de medicina de la evidencia para poder tratar esos ACV, que son el Hospital de Clínicas y la Médica Uruguaya. O sea que la respuesta es que no. Y es grave, Roberto. Y sé que tú y que algunos neurocirujanos han hecho gestiones frente al propio ministro de Salud Pública, pero la respuesta no ha sido positiva, doctor. Exactamente. Son temas que van por diferentes carriles, pero sí, se ha pedido particularmente para uno de los tipos de tratamiento, que es la trombectomía mecánica, los tratamientos que se hacen por vía endovascular, que se aprueben y sean obligatorios, y todavía no hemos tenido ningún tipo de contestación. ¿Esto pasa en el mundo o pasa solo en el Uruguay? Por ejemplo, te planteo la región, en América Latina, ¿los países están preparados para reaccionar frente a un ACV? Para estar preparados se necesitan políticas de salud y, por tanto, difieren entre los diferentes países. Hay países que están más avanzados, como por ejemplo partes de Brasil,
partes de Chile. Argentina no está tan bien en este sistema, pero generalmente Latinoamérica no está muy bien en lo que es el tratamiento del ACV. Pero algo peor aún, crece mucho más la incidencia de ACV en los países pobres que en los países ricos. Por ejemplo, en Estados Unidos es la cuarta causa de muerte. Cuarta causa de muerte. En Uruguay es la segunda. Sí, en Chile es la primera. Primera causa de muerte. Sí, porque ha ido remontando por sobre otras, por ejemplo, las cardíacas, ha ido ganándole terreno, por decirlo de alguna forma, a las cardíacas, incluso eso es a nivel mundial, ¿no? Roberto, digamos, tras lo que nos has expresado, acá no cabe otra cosa que sensibilizar a las autoridades, sensibilizar al poder político. Digo, se precisa una política de Estado. Esto la gente seguramente no lo sabía. Uruguay no está preparado el sistema de salud para reaccionar frente a los ACV, frente a los ataques cerebrovasculares. Lo dije al comienzo, hoy van a morir 7 uruguayos y mañana también por ataques de cerebrovasculares. Tremendo lo que nos ha dicho Roberto. Sé que son muy pocos los colegas como tú que están en el tema y el país precisa una reacción. Y tenemos una consulta respecto al tema que ya te la voy a hacer. Vamos a ella. Mi madre, te dice, tuvo un ACV. La ambulancia demoró muchísimo. Desde entonces tiene una parálisis. Siempre me pregunto, ¿qué podría haber hecho en esa espera? Te consulta Roberto. Y esa pregunta nos la hacen con mucha frecuencia, Roberto. Si una persona hace un ACV en medio de la calle, alguien que está circulando, en este caso Roberto, con su madre, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden hacer algo o nada? En realidad es diferente a lo que pasa con la parte cardíaca. Uno a veces piensa, cuando se para el corazón, uno tiene que tratar de hacer masajes cardíacos. Acá no. Acá el tratamiento empieza con la identificación de los síntomas. Para eso tiene que estar educada la población. Y lo que necesita sí o sí es un sistema que lleve rápidamente el paciente a un lugar determinado. El lugar determinado no puede ser cualquier lugar de salud. Tiene que ser un lugar donde haya especialistas para tratar esta patología en la puerta de emergencia donde lleguen. La mayoría de los centros privados, sobre todo aquí está peor lo privado que lo público, no tienen neurólogos de guardia en la puerta esperando al paciente, y mucho menos unidades de ACV y muchísimo menos posibilidad de extraer un trombo por vía endovascular, que son los casos que más se mueren. Con respecto a la respuesta de aquí, estamos confirmando lo que siempre vemos. Demoraron muchísimo las ambulancias. ¿Por qué? Porque no hay códigos. Cuando uno llama a la ambulancia lo puede venir a buscar rápido o no rápido. En cualquier país desarrollado, un país que ha desarrollado sobre todo los sistemas de protocolización del ACV, existe lo que se llama el código ACV y no existe esto de que la ambulancia demoró muchísimo. En ese muchísimo, que no lo puedo cuantificar, pueden haber pasado quizá 60 minutos. En 60, pongámosle un tiempo, en 60 minutos se murieron por minuto 2 millones de neuronas. Se murieron. Hay que multiplicar por 60 los 2 millones. Roberto, gracias por tu presencia nuevamente en Desayunos. Te vamos a convocar a ti y a los pocos neurocirujanos vasculares que están en el tema frecuentemente a Desayunos. Tenemos que sensibilizar al poder político. Tenemos que sensibilizar a las autoridades del Ministerio, no solo de salud, sino que también de economía. Este es un problema gravísimo de salud, doctor Roberto Crosa, y tenemos que reaccionar. Y no hay una política de Estado, no hay una política de salud al respecto, Roberto. Totalmente de acuerdo. Te vamos a tener, con mucha... Gracias por tu presencia. El doctor Roberto Crosa, neurocirujano, planteando un tema de extrema gravedad. El ACV, el ataque cerebrovascular y las enormes carencias que tiene Uruguay, el sistema de salud en nuestro país para combatir, para salvar vidas ante pacientes que hacen un ACV. Y vamos a seguir en tema. Pausa y continúa. Desayunos informales. Para ese